CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos una vez más a su espacio Edición Política, hoy de manera virtual, gracias a la plataforma pues que se encuentra siempre a disposición para poder generar contenido de amplio valor que nos permita tomar decisiones que nos hagan tener un mejor país para nosotros y por supuesto para nuestros hijos y nietos. Esa es la firme convicción con la que siempre trabajamos y que hoy particularmente da inicio al programa del día de hoy con nuestro invitado habitual de los días lunes, don Ronnie Monge, que por cierto ya cumplió años. Feliz cumpleaños, don Ronnie, atrasado, pero hoy caía para el programa. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Sí, ya llegamos a los 53. Muchas gracias por las felicitaciones, Jonathan. Y nada, compartir un año más de vida con vos, con la gente que Dios ha puesto en mi camino y con la que también nos escucha y nos ve a través de la radio y las diferentes redes sociales. Así es, mi buen amigo Ronnie, siempre generando pues esos contactos y esas redes sociales que en lo humano son más importantes que en lo virtual, y así que siempre promovemos ese contacto de familia, ese contacto de amigos, ese contacto social de vecinos que nos permita generar un mejor ámbito para tomar decisiones responsables. Mi buen amigo Ronnie, en una semana que pudo haberse visto un poco tranquila, pero que en realidad estuvo movida por diferentes mensajes que diera, por ejemplo, doña Pilar Cisneros cuando dijo no me hago responsable de los diputados que vienen, o del mismo Nogui Acosta que dice el tema la ruta para enderezar el déficit fiscal ya la tiene predispuesta a nivel legislativo, o el ministro de Hacienda que dice voy a recomendar que se vete la ley del ROP si llega a ser aprobada. ¿Cómo has visto estos días en la política? Sí, bueno, yo creo que de aquí al 1 y 8 de mayo, aunque todo esté muy claro de lo que probablemente vaya a pasar en relación al cambio legislativo, creo que sí hay una cuestión que es importante, que van a haber constantemente cambios en todo el acontecer político. Como vos lo decís, creo que efectivamente está muy movido y que esto va a hacer que día con día pase. Creo que además lo más importante es que se van a ir acomodando piezas dentro de este nuevo ajedrez. Me parece también muy interesantes las declaraciones de doña Pilar, que dice que el estilo de gobernanza de doña Laura definitivamente va a ser muy diferente del que tuvo Rodrigo Chávez. Entonces me parece... ¿Cómo podemos interpretar eso que estás diciendo? ¿Cómo podría ser diferente o a qué quizá se pudo haber referido? Bueno, me parece que el estilo, y creo que es lo que mucha gente tenía sin sabor de Rodrigo Chávez, que es su estilo confrontativo. Uh-huh. Y yo creo que hay cosas que él dijo que hay que tener claros de que son correctas, de que no todo, no todo lo que el presidente ha dicho es fuera de tono o sin ningún asidero. Hay cosas que el país tiene que replantearse. Creo que la reforma del Estado es algo que se ha venido planteando desde hace muchos años, pero una reforma que sí, yo puedo coincidir en que no avanza porque hay intereses que no dejan avanzar, pero la forma de los y las costarricenses de resolver las cosas es a través del diálogo. Nunca ha sido a través de la imposición, de los gritos, del miedo o del chantaje. Entonces yo sí creo que a través de todo esto que está pasando, el estilo que creo que la mayoría de la gente espera de doña Laura Fernández es que sea conciliador,
Me parece que inclusive la semana tras anterior, cuando visita la Asamblea Legislativa, hay un emplazamiento, un discurso no es, más bien es una pieza oratoria muy buena de don Rodrigo Arias, donde dice, esto justo es lo que estamos buscando, le agradezco a doña Laura que venga a reunirse con la oposición a buscar cuáles son los proyectos de ley que se quiere avanzar. Esa es la forma costarricense, no es los gritos, no es el ridículo, no es el bullying que sigue siendo como tónica de los miércoles del presidente, cuando este miércoles hace referencia a las eh, mujeres y hombres que votaron por el Frente Amplio, que hace una alusión diciendo que no sabía que había tantos tenían tantos que eh, casi que idiotas que votaron De hecho, para, al expresarlos como Terians, los emula a los animales, me parece. claro, lo vacilón es que el que ha pasado 3 años tratando de ser un animal y autollamándose jaguar y llamándole jaguar a su propia jungla ha sido él. O sea, si hay alguien que ha sido Terian en Costa Rica en los últimos 2 años es el presidente de la República, que ha hecho gestos de jaguar, sonidos de jaguar, regala pines de jaguar, hace campaña como un jaguar. Entonces, me parece como inconsistente, como tal vez ese es el problema que para mí tiene don Rodrigo Chávez. Es inconsistente en su discurso, de que un día dice una cosa y otro día lo cambia. Y ha hecho por eso de que muchas de sus figuras de confianza hoy estén en el olvido, como la jefa de campaña y exministra de Salud, y mano derecha hasta cierto punto de don Rodrigo. Después se va del gobierno, y es totalmente invisibilizada al tanto de que cuando regresa o tiene algún tipo de opinión pública en estas elecciones, la exministra de Salud lo que dice es que va a votar por Natalia Díaz, ¿verdad? Entonces, lo que marca un distanciamiento de muchas de las figuras con las que iniciaron, no sé si será cierto o no, pero voy a hacer referencia a un supuesto mensaje de la exministra, ministra de Justicia también, donde así circuló durante la campaña electoral muchas veces en redes sociales diciéndole que este, este no era la bronca que se querían comer, que lo que él ha hecho fue separarse de todos los postulados bajo los cuales crearon una agrupación política o un proyecto político más que una agrupación política hace 4 años, y que una vez más le decía rectifique, cambie. Creo que todo este tipo de cosas lo que nos llaman es a meditar de cuál va a ser el estilo. Yo creo que evidentemente el proyecto político no cambia, es un proyecto político de defensa y de derecha, podría decirse uno, e inclusive me parece que no lo citaste, pero creo que lo que más ha marcado el ámbito político es las declaraciones de una persona cercana a la presidenta diciendo de que van a solicitar que, que Estados Unidos tenga un No, espacio, una una base base militar. militar en Costa Rica, lo Don que va Fabián, don Fabián hizo el comentario. lo que hace que es contra la idiosincrasia, contra la proclama de neutralidad, contra la paz, que nos da un sitial en el mundo entero. Me parece que ese tipo de opiniones, porque por lo menos yo no he visto en ningún lugar que doña Laura la respalde, esa opinión, De verdad. este, me parece que le generan ruido a ella, pero no es culpa de ella. O sea, siempre hay De gente que hecho, quiere tener mucho protagonismo y dice cosas para llamar la atención sin la autorización de los jefes. Eh, de hecho, Ronnie, si me lo permitís, has dicho dos cosas que me generan mucha reflexión. Número uno, el discurso o la forma en que Laura Fernández va a la reunión de jefes de fracción, me parece que desubica a toda la oposición porque ni el Frente Amplio supo cómo responderle a las solicitudes. Sentémonos a conversar a ver cuál de los proyectos sobre crucitas es técnicamente más productivo. Y eso generó, me parece, mucha distorsión dentro de la Asamblea porque no supieron qué hacer ante una presidenta electa y ministra de la presidencia
tranquila, pausada, abierta al diálogo, constructiva. Es más, hasta la forma en que presentó los 7 proyectos ni siquiera dio chance para que pudieran decir estos no, sino simplemente es, ok, vamos a trabajar sobre eso, lo que dice ella, y sale, más bien sale gananciosa, número uno. Y número Total. dos, el tema de que las personas alrededor de Laura Fernández en puestos electos o en puestos ad hoc, lo que hace es, pasan diciendo cosas tal vez distintas a los que la misma Laura está diciendo, como el tema del rock o como otros, como el tema Crucitas y como otros que están por ahí dando vueltas, pero que ahora la pone a ella con la obligación de sentarse y tirar líneas a su gente para que no la contradigan y para que no contradigan una línea de gobierno. Claro, a mí me parece muy interesante eso, Jonathan, porque vamos a ver, este arranque para el gobierno de doña Laura va a ser trascendental. ¿Por qué? Vamos a ver, para nadie es un secreto que la campaña de ataque que siempre hay en política se basó en que ella iba a ser un títere de don Rodrigo Chávez. A hoy, a mí me parece que desde el estilo, las formas, diciendo que realmente hay poca gente la que está en el actual gobierno que debería continuar y que ella básicamente inclusive hizo sus 3 citas de personas que a consideración de ella, ella le iba a pedir que continuaran. Este, a mí me parece que ella empieza a marcar una distancia, pero también hay que entender que mucha gente que apoyó a doña Laura lo hizo en el entendido y pensando efectivamente que Laura Fernández iba a ser un títere de Rodrigo Chávez y que iba a hacer lo que él decía. Y creo que a alguna gente no le ha gustado que doña Laura tenga su estilo propio, no le ha gustado lo que ha dicho y han venido de una u otra manera a hacerle ruido. Cuando digo hacerle ruido es dejen que avance y diga a ella cuál es la posición desde el Ejecutivo de lo que va a ser el ROP. Ella lo dijo ya en campaña. ¿Sí? Vamos a ver si lo logra sostener, porque es un tema complejo políticamente, es complejo técnicamente y es complejo popularmente. Entonces, la suma de todos esos factores de verdad que lleva a la meditación de quien va a dirigir un país para tomar una decisión a la hora de hacerla pública. Eh, no, ella ya no es candidata y no se puede tomar ligerezas, sobre todo porque cuando un gobierno arranca debe tener y seguir teniendo en la medida de lo posible un buen respaldo popular, y no para gobernar, sino para que la gente entienda que lo que ella está proponiendo tiene un aval y que la misma oposición vea que en algunas de las propuestas hay un aval de la ciudadanía y que oponerse por oponerse solo porque es oposición, que eso es un error, podría generar no réditos políticos, sino más bien un desgaste electoral para la oposición que quiera simplemente oponerse porque le dé la gana a todo. Sí. Entonces yo sí creo que lejos de ayudarle a alguna gente le está haciendo ruido, pero creo, esta es mi opinión, creo que es intencionalmente porque no les ha gustado que doña Laura empiece a marcar su propio camino dentro de lo que será el gobierno de los próximos 4 años de la administración de doña Laura Fernández. 2 puntos sobre eso, Ronnie. Uno, ¿cuál es el círculo íntimo que le habla al oído de Laura Fernández? Hasta ahora no ha salido a relucir. A ver, hay un grupo de 4 especialistas que la van a asesorar en proyectos de ley para cuando ella entra o mandarlos al Congreso en sesiones extraordinarias. Eso no significa que sean gente de su extrema confianza o gente cercana que le hablan al oído y a ver, al margen de quién es el que la impulsó o respaldó, que es el actual presidente Rodrigo Chávez, no se dan luces de que él sea la persona de extrema confianza que le va a hablar al oído. Es la persona que está, a ver, no cogobernando, eso no puede ser. Es la persona que está gobernando en este momento y que quiere mantener su incidencia después, que eso es otra cosa. Y ya Pilar Cisneros, que es la de extrema confianza del actual presidente, o por lo menos lo ha sido, ella también dice, no voy a tener rol ni público ni ninguna otra naturaleza
y no me voy a hacer responsable de lo que va a ser la nueva fracción oficialista. ¿Cuál podría ser ese círculo? Es una gran incógnita. Y número dos, el tema de los temas que han salido hasta ahora a relucir y que puede que hayan algunas diferencias con el actual gobierno o con la gente cercana al actual gobierno, tipo Nogui Acosta, da mucho de pensar de cuál es la línea de autoridad que se va a respetar en función de lo que se está haciendo o lo que se piensa hacer. Claro, yo creo que definitivamente, dame un segundo porque estoy haciendo un cambio de sonido. Estamos totalmente en vivo, así que usted tranquilo, son las 10:17 y seguimos. Sí, listo. A mí me parece, bueno, que esa es parte de las cosas que tienen y que deben aclararse en las próximas semanas. No deben aclararse, que se van a ir aclarando en las próximas semanas. Yo creo que lo primero que hay que decirle a las personas que nos escuchan es que hay dos círculos, abro comillas, confianza, que rodean a las personas que ejercemos o hemos ejercido cargos públicos. El primero es el técnico, que no significa que sean personas del ámbito personal de confianza extrema, pero en el cual las personas depositamos la confianza técnica para que nos apoye en temas y proyectos específicos. Me parece que el anuncio que ha hecho doña Laura Fernández se refiere a un grupo cercano técnico en el que ella confía sus capacidades dentro del ámbito legal para apoyarla en un área donde ella podríamos decir que tiene un déficit. Ella no es de formación abogada, por lo cual necesita, porque todo pasa por las leyes de un país, un equipo técnico lo suficientemente fuerte que le permita a ella desarrollar los cambios que cree ella que deben impulsarse desde el día 1 que asume la presidencia de la República. Hay tal vez un paréntesis, Ronnie. No necesariamente es que tiene que ser especialista porque no hay todólogos presidentes, pero Ajá. obviamente si todo presidente tiene que rodearse de gente para poder abarcar más. El tema es, como bien lo decís, al no ser ella abogada, pero sí tener experiencia en planificación, pues obviamente sí tiene su relativo criterio, su criterio, pero este grupo de personas viene a hacer algo que ya no tiene que ponerse a hacer, que es la carpintería. Claro, pero es que además hay que sumarle a un hecho importante, eh, que es el muy reciente fallecimiento del director legal de Casa Presidencial, don Eduardo Bayo Mora, que Sí. Dios goce. Esa era la persona de apoyo del presidente en lo técnico y por eso lo tenía en Casa Presidencial. De hecho, se lo trae de donde él estaba, que creo que era en la Comisión Nacional de Emergencias, se lo trae por los conocimientos que tenía don Eduardo Mora, que fue contemporáneo mío en la Universidad de Costa Rica, una persona muy, muy capaz, pero ante el fallecimiento de ellos hay un vacío de confianza de lo técnico en lo legal, porque de una u otra manera ella como ministra de la presidencia le tocó convivir y hacer mucha carpintería con don Eduardo Mora. Eh, Ahora le toca construir un nuevo equipo de legal, tiene que nombrar un nuevo director legal en Casa Presidencial y todo esto creo que lo que viene ella es a darse cuenta de que en este vacío temporal de confianza busca personas que tienen su resuene en lo jurídico en Costa Rica y las busca. Pero el otro ámbito definitivamente es el ámbito de confianza en lo íntimo, podría uno decirlo. Con con la que va a reflexionar las decisiones. Exacto. Con el que puede ser que no sea abogado, pero decir, mira, la gente de este grupo de honor de abogados que nombré me está proponiendo esto y esto y esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu feeling? Que ese es el grupo que es como, yo lo llamo, no sé si vos lo tuviste, que es como la extensión propia de cada uno de nosotros, personificada en otras personas, donde querés, de una u otra manera, el ser humano muchas veces buscamos avales.
Sí, O claro. sea, Consejo, aval y respaldo, validación incluso. y validación. Y yo puedo tener duda de esto. Entonces, hay esas personas con las que yo sé que se pueden equivocar, pero que me van a recomendar desde su corazón lo más cercano a el consejo que nos daría un papá o una mamá, eh, un buen amigo. Entonces yo sí creo que es súper importante tener claro de que nosotros, los políticos, siempre tenemos esos dos círculos. Ya hoy conocemos cuál es el círculo cercano técnico en lo jurídico, porque va a tener un círculo cercano técnico en el área de salud, va a tener un círculo técnico en el área de la obra pública, va a tener muchos grupos que son los que le van a dar recomendaciones, pero de ahí pasará a ese seno cercano con el que comentará las decisiones y las recomendaciones para finalmente ella salir a la luz pública y dar cuáles son sus decisiones. Entonces, pasamos por lo técnico, la opinión, para llegar a lo que realmente importa en un gobierno, que es la decisión. El asunto, como bien decís, es quiénes van a estar ahí porque va a marcar una tendencia. A ver, dentro de todas la paleta de ideologías que pueda existir, el actual presidente tiene su gente de confianza con la cual reflexiona o diseña o tira líneas de la estrategia que quiere seguir. Así lo tuvo Carlos Alvarado, de Guillermo Solís, todos ahí para atrás. Y en este momento va a ser importante saber quiénes son las personas con las cuales ella va a reflexionar, porque ahí podríamos saber qué tan técnico o qué tan emocional o qué tan aspiracional o qué tan bélica, políticamente hablando, va a ser. Hasta ahora parece que es con medida, estratégica, paciente y que viene con un tono diferente. Eso es en lo comunicacional, pero en lo estratégico político, en el pasado se le podría estar relacionando con un Mario Redondo, actual alcalde, o con personas cercanas del Ministerio de Planificación, o con incluso, podrían decir, el mismo presidente de la República, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y ya ella está sentada, ya sentada en la silla presidencial, pues quienes podrían sentirse cerca, tal vez ya no lo están. No, y no solo eso, Jonathan. O sea, hagamos un recuento histórico de los últimos 40 años. Y empiezo con el gobierno que termina en 1986 de Luis Alberto Monge, donde continúa otro gobierno liberacionista de, de, Don Oscar. de Oscar Arias. No solo cambió el gabinete, cambió la estructura productiva, cambió la visión de relacionarse con el mundo, cambió el posicionamiento de la estrategia de comercio exterior, cambiaron los nombres, Ujú. siendo el mismo partido. Obviamente en el 90 llega la Unidad Social Cristiana con la unidad, y con Rafael Ángel Calderón, y para que uno pueda ver de que las cosas a veces entre los mismos son donde más se diferencia. Más bien don Rafael Ángel acentúa la política de comercio exterior que se inicia y se gesta con la inclusión de Costa Rica en la ronda Uruguay del GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, y firmamos nuestro primer tratado de libre comercio con México. Ese es el punto de lo que ha hecho que hoy Costa Rica sea un atractivo de inversión extranjera y que tiene a más de 120,000 personas empleadas en este país a través de las diferentes zonas francas. Ujú. En el 94 hay un nuevo cambio de gobierno y gana Liberación Nacional con don José María Figueres Olsen, que sigue impulsando lo que es la atracción de inversión extranjera, buscando incentivos fiscales, y llega una empresa como Intel, que sigue estando en Costa Rica y generando una muy buena cantidad de empleo, con picos de que, dependiendo de también lo que pasa en Estados Unidos, se trae fábricas para acá, las vuelve a quitar, pero la parte de más técnica, más elaborada que tiene Intel, que es los servicios a través de personas especializadas para ello, sigue siendo Costa Rica un hub muy importante. Pasamos al gobierno Miguel Ángel, que
tiene una reforma importante, que es la reforma que hoy nos tiene hablando de un tema, que es el ROC, que es la reforma que permite la creación del Fondo de Capitalización Laboral, de los planes de pensiones obligatorios y y los optativos, o los que cada quien decide si los tiene o no. En el 2002 gana Abel Pacheco, y yo puedo decir que no pasó nada en ese gobierno, aunque la gente dice, no pasó nada. No hubo plata, nada más. Es que cuando usted no gasta, evidentemente, si no pasa nada, al final de los 4 años debería haber plata. Vamos a un proceso súper complejo en el 2006, donde no solo la elección, por primera vez el domingo de las elecciones, nosotros no sabíamos quién era el presidente. Por primera vez en la historia, desde la fundación de la Segunda República, nos fuimos a dormir el primer domingo de febrero sin saber quién era el presidente de la República. Ya solo eso es disruptivo, todo eso es complicado, diferente, vinieron los recuentos, vino todo, y después vino el TLC. Vino el TLC, que fracturó totalmente este país y nos llevó también después a la crisis internacional de la burbuja inmobiliaria, que termina golpeando Costa Rica. El gobierno toma una decisión, que es el Plan Escudo, que a lo largo de los años no tuvo los resultados que esperaba. Bueno, en el momento sí, pero tenía que cortar si no se cortó. Claro, no, lo que pasa es esto. Bueno, todas las teorías keynesianas dicen que cuando hay una crisis y todo eso hay que contratar, porque hay que producir. Pero lo que dice usualmente esto es contratar en obra pública, porque son trabajos temporales y que cuando pasa la crisis hay un reacomodo. La decisión del entonces ministro de Hacienda, que fue don Guillermo Zúñiga crea el Plan Escudo, que tenía su lógica. Su lógica era: la crisis se visualizaba de 1 o 2 años, era absorber la gente que estaba quedando por fuera del sector privado, y bajo el sistema de incentivos que tiene el país, en el primero 2 años no tenían muchas anualidades, no tenían nada, y después, cuando la economía se retomaba, lo que iba a pagar el sector privado por retomar a la gente capacitada y todo lo demás iba a ser mucho más de lo que en ese momento estaba ganando el sector público. ¿Qué pasó? La crisis se extendió 4 o 5 años, y ya ahí era muy difícil competir con la cantidad de anualidades, incentivos que tenía el esquema de pagos en el Estado costarricense. Hacía muy difícil la devolución. Esto hizo que el aparato estatal creciera enormemente y llegáramos al déficit fiscal que nos hizo pasar por 2014, cuando la crisis aún no era tan importante, la económica. Lo más importante era la de seguridad, que creo que doña Laura resuelve. Y ahí vemos también una separación nuevamente de un gobierno de liberación, de doña Laura, don Oscar, que también llega, abro comillas, ungida por el presidente, pero donde doña Laura en el gobierno decide tomar sus riendas y su camino. A mí me llama particularmente la atención 2 cosas: que las 2 mujeres presidentas se llamen Laura, que las 2 vienen, abro comillas, ungidas. Y ganaron en primera ronda. Y ganaron en primera ronda, ¿verdad? Después de 8 años de liberación vienen los 8 años del PAC, que también es muy diferente. Yo creo que Luis Guillermo es un presidente más cumplidor con la propuesta ideológica del conglomerado social, que es el PAC, y Carlos termina siendo un gobierno que olvida sus bases, olvida a sus electores, y el precio de eso es que en el 2022 no tienen ni un solo diputado. No, y el precio de eso es que todavía hoy la actual diputada electa está de gira, y a donde vaya no le va bien. No le va bien. 2022 gana el actual gobierno, y el reto, ¿por qué hice todo este recuento? Es para decirles de que no es garantía de continuidad ni que el partido anterior sea el mismo, ni que haya sido ungido, comillas. O sea, a mí me parece que siempre lo dije más en muchos programas, que mi apreciación era que doña Laura Fernández en menos de 1 año iba a estar divorciada, no de su esposo, sino del presidente Rodrigo Chávez. Mira, es que, a ver, va a ser muy difícil que la cuota de incidencia se mantenga, porque si lo nombran al actual presidente como ministro y quiere tener el mismo protagonismo, yo creo que por lógica, doña Laura va a querer tomar su posición como presidenta,
y no querer que la opaquen, alguien que no debería de tener más poder que la propia presidenta. Entonces, por eso es que el grupo de confianza de Laura Fernández es importante que lo tenga, indistintamente cuando se vaya a saber quiénes son, porque es donde ella va a drenar, donde ella va a oxigenar de las presiones que se están gestando de un Nogui, diputado, que dice, tengo la ruta fiscal y legal para solventar el actual déficit fiscal. Déficit. Y eso llama a la reflexión de cómo se va a hacer, porque si se empieza a recortar más de la cuenta donde no hay que recortar, es un problema; si se empiezan más impuestos, es un problema; si se dejan descobijados sectores, es un problema. Entonces hay que ver por dónde viene la danza. Pero también es el asunto de ella tomando las decisiones en todos los temas, porque no es que se sienta, hoy voy a trabajar solo en educación. El trabajo de un presidente es multitemático todos los días, y ahí tiene que tener gente para poder oxigenar, y gente de confianza. Y por eso es importante ahora la elección del gabinete central y ampliado. Pero quiero hacer una pausa, Ronnie, porque vos tenés un debate impresionante en las redes de la emisora, en Facebook, porque Paola Rodríguez te está preguntando qué te parece el éxodo de militantes del PLN a Pueblo Soberano en campaña, y que probablemente puedan tener algún espacio en el gobierno. Y aquí hay gente que le está diciendo que jamás Liberación nunca va a tener campo en el actual gobierno de Laura Fernández, y ahí están debatiendo Francisca Villalobos, Gustavo Martín y Paola Rodríguez. El, entonces, haciendo un paréntesis del tema de quién es el que le habla al oído a la presidenta, entendiendo que la propia Pilar no se sabe si va a tener ese rol, o si la misma Laura va a querer que ella tenga ese rol, más allá del estratégico político, sino el personal como tal. ¿Qué te parece a vos la posibilidad de que gente militante de Liberación estuviera en campaña con el Pueblo Soberano, y que eventualmente tenga campo en el gobierno? Dato mata relato. De las pocas reconfirmadas por doña Laura Fernández es Yoleni León, exdiputada del Partido de Liberación Nacional. Entonces, que no tienen cabida, ya se están equivocando. O sea, no vivan de las emociones, vivamos de las realidades. ¿Por qué el presidente se fue a buscar a los alcaldes de Liberación Nacional para que le dieran el apoyo para la campaña electoral? Porque él está buscando apoyo de figuras que pertenecieron a Liberación Nacional. Y no es que yo hoy fui electo alcalde por Liberación Nacional y hoy le doy el apoyo, ya todo lo que empezó de nuevo, y ahora todo lo que era malo, para los que creían que era malo, ahora los bautizó Juan el Bautista y salieron libres de pecado del río. O sea, no, o sea, son las mismas personas, solo que con una decisión política diferente. Para los que no saben, uno de los mayores financistas de la campaña se llama Calixto Chávez, el dueño de Pipasa, Aero Costa Rica, financista de las campañas de Liberación Nacional. Bernal Jiménez, hijo del expresidente de Liberación Nacional, Bernal Jiménez Monge, exdiputado, exministro, y ahí director de territoriales, Freddy, el director de cooperativas, dirigente cooperativista histórico de Liberación Nacional. El Partido Pueblo Soberano está lleno de figuras de Liberación Nacional de otrora. Pues lo puedo decir con nombres y apellidos. El discurso que ustedes compran o que algunos compran no significa que sea la realidad. Si hay un partido lleno de figuras de Liberación Nacional, se llama Partido Pueblo Soberano. A ver, ahí, y en algún momento, alguno de los tantos programas que ya hemos hecho, Ronnie, lo hemos comentado. Y Costa Rica viene de un bipartidismo. Cuando se rompe el bipartidismo y entra en juego, a ver, desde antes del 2002 había el Partido de Cartago, partidos de denominación cristiana, habían uno que otro, estaba incluso Fuerza Democrática, pero con una incidencia muy baja. Pero en el 2002 se rompe eso y entra una fracción grande, que fue la del Partido de Acción Ciudadana. Después del 2002, todos los partidos que han nacido y todos los partidos que han tenido incidencia en la Asamblea Legislativa vienen del riñón de alguno de los dos. Su gente en algún momento, aunque sea de guía escolar, en algún momento estuvo en un partido o en el otro.
Entonces, el Partido Pueblo Soberano, pues por naturaleza, la gente viene de ahí de una forma formal o informal. Y es por eso que te hacía esa pregunta, porque me pareció gracioso que se estén peleando por algo que es imposible que no sea cierto. O sea, la gente viene de la unidad, viene de liberación. Perdón, déjame hacer un paréntesis, Jonathan. Si todavía usted me dice que se fueron en el 2002 cuando se rompió el bipartidismo y creció el PAC y creció el movimiento libertario en ese momento, ya después de casi 30 años sí hay cierta purificación. Pero es que estamos hablando de gente que hace semanas era parte del partido. Sí. El alcalde de San Carlos, la alcaldesa de Buenos Aires. Dicho sea de paso, además, cantones donde ganó abrumadoramente el Partido Pueblo Soberano con la ayuda de ese alcalde que fue electo hace 2 años por Liberación Nacional y en estas elecciones, por los motivos que fueran, no vamos a entrar en eso porque no tenemos ninguna prueba, por los motivos que fueran, hoy apoyaron al Partido Pueblo Soberano. Entonces, lo que digo yo es, sí, históricamente es fácil hacer, y si no era yo, mi papá o mi abuelo eran partidarios muy importantes de Liberación a la Unidad. No, estamos hablando gente que hace menos de hace 5 años pertenecían a Liberación Nacional o a la Unidad Social Cristiana, los dos partidos más satanizados, pero que hay un montón que en los últimos meses eran parte. David Garita fue miembro, dirigente, director de electorales de Liberación en las últimas 4 o 5 campañas. Ahí estaba subido en la tarima con la presidenta. O sea, por favor, renunció, estuvo en precampaña con el ex canciller que quería ser candidato de Liberación Nacional, no le fue bien y renunció hace menos de un año de Liberación y ahora es ficha importantísima del Pueblo Soberano. El dueño del Hotel Gaia en Quepos, Boris, militante histórico de la Unidad Social Cristiana, ahora financista de la campaña de doña Laura Fernández, Alfonso Yu, precandidato a la alcaldía de La Juelita por Liberación Nacional, después estuvo con Nueva Generación, hoy es pieza importantísima dentro de la economía del proyecto de finanzas llamado Pueblo Soberano, y así puedo seguir citando nombres de que hace meses y semanas pertenecían a Liberación y la Unidad y ahora están en Pueblo Soberano. Todo eso sirva para reflexionar, Ronnie, en que Costa Rica es muy pequeño, como para poder ponernos a satanizar quién es bueno y quién es malo. Yo creo que la intención del corazón es lo que manda una toma de decisiones, y quienes estén donde quieran estar lo deben de hacer con la idea correcta, no de sacar provecho para sí mismo, no de mancillar o ponerle el zapato encima a quien en el pasado tuvo algún tipo de contienda, y no simplemente para, como si fuera un dictador, hacer que las cosas pasen solo como una persona quiere que suceda. En Costa Rica nos tenemos que poner de acuerdo, y así es como siempre ha sido. En este momento van a haber 5 fracciones legislativas. Incluso las unipersonales tienen igual de poder que las grandes, porque pueden paralizar o pueden sumar el voto que falta para que las cosas sucedan. El, por eso es que te decía al principio que la descolocación que sufre la actual oposición con la visita de Laura Fernández al Congreso puede marcar un parteaguas, porque escuchando a un José María Villalta, ya el hombre se puso los tacos atornillados y listos para empezar a bregar, asumiendo que va a ser el estilo de Rodrigo Chávez el que va a estar imperando en la Asamblea. Ya está jugando también otros actores, igual poniéndose los atornillados o pasa la bola o pasa la persona, pero los dos juntos no. Y eso me parece que tenemos que hacer un reacomodo mental, porque Jonathan, perdón de que te hecho interrumpa, pero es que el reacomodo mental no es solo para la oposición. es para todos, es para todos. Y estas salidas de esta última semana de gente electa por el Partido Pueblo Soberano o cercanas hipotéticamente al gobierno, tratando de reacomodar lo que doña
Laura Fernández hizo en esa visita para decir que no, que vamos a seguir con el rumbo confrontativo, a mí me parece que lo que hizo Laura Fernández no desubicó a la oposición, desubicó al panorama político, Sí, sí, sí. porque la gente pensaba que votó por doña Laura y la gente que estaba ahí, primero que tenían seguros, muchos creían que tenían seguros su continuidad en los ministerios, porque era la continuidad. Entonces estaban tranquilos. Pero cuando doña Laura Fernández dice, pocos son los que van a seguir, lo primero que el discurso intrínseco, entonces la continuidad no era tan buena, porque si no todos cumplen y hay que cambiar tantas fichas dentro de los ministerios y presidencias ejecutivas, significa que las figuras que estaban gobernando no eran tan buenas como se dijo en campaña. De hecho, Entonces, disculpa que te interrumpa ahí, hay un diputado electo del oficialismo que dice, esta asamblea va a tener que llegar a trabajar y a usar el tiempo adecuadamente. Y yo nada más pensé, ¿cómo es que decía el refrán del artista, el actor? Pecadito. Porque, porque es que, es que yo creo que hay un desconocimiento de lo que es la asamblea y de los tiempos de la asamblea y lo que la gente espera que sea la asamblea. Porque totalmente. no tiene que ser ni una fábrica de leyes, ni un muro de contención, ni solo para hablar o solo para gritar. Yo creo que es una suma de todo y en todo ese momento se está trabajando porque se está construyendo el país que todos queremos vivir. El que tenga una mayoría o una fracción no significa que solo esa voz se tiene que escuchar y las demás se tienen que someter. Eso no es así. Y me No, parece que las primeras de tanteo y quien quiera que esté formando a esa nueva fracción, espero que la estén formando porque si no se van a dar un golpe muy fuerte de baño de realidad, les está enseñando verdaderamente lo que es la asamblea, indistintamente si quieren cambiar el sistema. Primero entendan en el sistema en el que van a jugar para saber qué cosas se pueden mejorar en el camino, pero no quieran aprender un sistema que no existe en la asamblea porque ni siquiera un minuto de silencio va a salir. totalmente. O sea, yo creo que la dinámica de la asamblea, vos que estuviste ahí, yo también, es muy diferente y la gente no entiende, la gente no entiende que la asamblea legislativa se llama parlamento porque la gente va a parlamentar, a hablar, a discutir, a decir cómo se hace algo, cuál es mi visión política para lograrlo, cuál es mi oposición a eso. No, no, la gente cree que ahí todos llegan pensando lo mismo y si no, pues, alguien como debería obligarlos a ponerse de acuerdo. No, esa no es la democracia. Cuando los obligan, cuando meten, como en El Salvador, al ejército, al parlamento, para que aprueben algo, se llama chantaje, manipulación, déspota, tirano. Acá nos ponemos de acuerdo. ¿Qué puede, qué puede decirse? Porque, a ver, en las primeras de tanteo como ministra de la presidencia, su- hizo un resguardo de los proyectos de final de gobierno, dijo todos, hasta el mismo presidente, hasta el último día, van a trabajar por la visión del proyecto. El presidente dice, se van a dar cuenta si estoy nombrado como ministro el 7 de mayo, en la tarde, ojalá en la noche. Y, y eso no deja de ser ruido en función de lo que se está construyendo, porque ahorita la oposición, ante el beneficio y la desconfianza, va a seguir actuando como ha venido actuando, y la nueva asamblea no sabe exactamente con qué es lo que va a jugar. ¿Cómo ves vos el parte de aguas de aquí en adelante? A mí me parece que aquí debe privar la prudencia y la inteligencia emocional. Y cuando digo esas cosas es, no, yo no tengo por qué asumir. Hoy los signos que ha doña Laura Fernández es de querer ser diferente a lo que hizo Rodrigo Chávez. Y yo, por principio, tengo hoy el beneficio de la duda a alguien que está haciendo las cosas dentro de mis consideraciones bien. Si Sí, ella ha empezado a buscar acercarse, es que no la buscaron, ella buscó acercarse. Ella podría sentarse en la galleta de sentir, soy la presidenta electa, la elegida, eh, porque de una u otra manera Rodrigo Chávez y su estilo me apoyaron. No, ella rompe con ese esquema que venía tratando el país y creo que con una sabiduría muy grande, la cual no me lleva más que felicitarla, de sí, decir, totalmente. esto no es el camino. O sea, es que una cosa es, yo quiero ser
el subcapitán de un barco, de un equipo, que nadie sabe que soy subcapitán porque todos los ojos están puestos en el capitán, y la otra es decirme, no, 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 perdón, me eligieron capitán. Chao el capitán anterior y yo quiero dejar un legado. Yo, Laura Fernández, quiero dejar un legado para mi país. Y eso me lleva a tener independencia, porque ella tiene las capacidades, que era lo que siempre hablábamos nosotros. O sea, la Laura de en campaña era una mujer irreconocible para quienes la conocimos. Lo que está haciendo ahora, uff, mucho más coincidente con la persona que yo conocí en la Asamblea Legislativa. Totalmente de acuerdo. Una persona de diálogo, una persona con ideas, una persona capaz de concertar por el bien de este país. Mira, hasta con carisma, con mucho carisma. Yo no tengo más que, así como la critiqué hasta el día de las elecciones con su discurso, que sí me pareció terrible, el del triunfo, a partir del día 2, a partir del 2 de febrero, hasta hoy, 2 de marzo, la verdad es que 90% aplausos y 10% crítica. Pues sí. ¿Cuál crees que va a ser el camino de Pilar Cisneros? Bueno, es que esa es parte de las separaciones. O sea, Pilar es una depredadora de la política, desde la prensa y desde la política. Ella es una depredadora y le encanta estar ahí. El que no esté significa porque ya no es. O sea, porque además Laura no es tonta, doña Laura no es tonta. Así como doña Laura sabe que Pilar no estuvo con ella, Pilar sabe que Laura no está con ella y que ella no va a hacer. Entonces es más fácil decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, porque el ego no permite decir, no tengo espacio en el gobierno de Laura Fernández y me voy para mi casa. No, me voy para mi casa porque yo ya cumplí, no, doña Pilar. Usted se va para la casa porque no tiene espacio en el gobierno de Laura Fernández. Esa es la pura y santa verdad. Eso es como el discurso de la ministra actual de Salud. Me voy antes de que me vayan. Exacto. Hay gente que está entendiendo de que no va a seguir, que no va a seguir por más chupabotas y chupazapatos y medias y como le diga, de que del presidente. Laura Fernández, gracias a Dios, está haciendo otra cosa. Y yo creo que, Ronnie, hay gente muy valiosa dentro del ecosistema de Pueblo Soberano y fuera del ecosistema de Pueblo Soberano que permite repensar estilos, porque yo creo que Laura, desde el que la conozco hasta ahora, puedo inferir que tiene una visión clara de lo que debería de ser. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. La idea liberal, lo económico, conservadora en lo social, en su implementación tiene mil bemoles que hay que ver cómo se sortean, porque como les digo desde siempre, no van a estar jugando solos, van a estar jugando al menos 5 equipos que son los que están en el Congreso. Y eso significa ponernos de acuerdo y para eso hay que definir máximos y mínimos. Dentro de mi receta, llego hasta aquí y llego hasta aquí. En toda esta parte es donde puedo negociar. Y así tienen que jugar todos. Y es parte Totalmente. de lo que deberían de sentarse a ver. Totalmente. Yo creo que aquí de las cosas que tienen que tener claro la oposición y el gobierno es la receta de un chef no es la misma receta del siguiente chef. Y aunque sea la misma, no sabe igual. No, no sabe igual, exactamente. Cuando decía que no es la misma es porque el resultado no era el mismo. Perdón. Gracias por la aclaración, Jonathan. El punto es que al presidente Chávez le sirvió ser de una forma, le sirvió para un proyecto político de continuidad, no para resultados tangibles en el futuro del país. Hoy, doña Laura está más preocupada, desde mi perspectiva, del futuro tangible del país y ella, sí estoy convencido, de que quiere hacer historia y que no la recuerden por la confrontación, sino por sus logros. Uh-huh. Y ahí es un tema que podríamos hablar en otro programa invitando a otra persona junto con vos, Ronnie, porque ahí es el tema de los esfuerzos
y la deuda que ha tenido la política con el rol de la mujer en la política. Yo creo que ahí está un tema de no darse, no desperdiciar esta oportunidad simplemente por seguir un proyecto, porque hay mucho que se tiene que trabajar para poder destacar el rol político de la mujer en la Costa Rica de hoy. Y yo creo que Laura lo tiene sumamente claro ese detalle. Sí, me parece que sí, lo tiene claro. Contame algo, porque me quedé con la duda. ¿Cómo Sí, siguió la confrontación en las redes después de las aclaraciones? mira, estuvieron más tranquilas, solo se empezó una persona, ya te digo quién es, A veces la verdad duele escucharla. Ana Castro dijo que era cierto, hay un éxodo llama ella Pericos, ella se cuenta como uno, y que después se fueron para la Pueblo Soberano, dice Ronnie. Aquí mi punto es muy directo y va para ese militar de militares de fanáticos del pilarchavismo. Basurean a los pericos, ya que los seguidores del pilarchavismo en el Pueblo Soberano no hay campo para todo ese éxodo de verdiblancos. No tienen nada que llegar a hacer y pedirles algún espacio gubernamental. Me parece que sí generó contienda el tema que circunscrito a vos. Sí, sí, a mí me parece. Dicho, aclarar por aquello, porque el que yo hable bien de lo que está haciendo Laura Fernández no tiene ni por asomo de que me quiero acercar al gobierno. Es- Siempre he sido transparente, que trato de hacer mis criterios desde lo más objetivo. Soy y he sido liberacionista y sigo siendo parte de Liberación Nacional, aunque algunos en Liberación no quieran, pero yo sigo siendo parte de Liberación. Ese mensaje específico de hoy es para eh, quien dirigía el Festival de la Luz en San José de Oro en Alajuela, porque me di cuenta que dijo que porque yo no me iba de Liberación. Yo no me voy de Liberación porque tengo la oportunidad de ser crítico y de decir lo que quiero, porque yo no vivo de la política ni necesito pasar de una alcaldía a la otra para tener trabajo. Mira, el tema de sumar en todos los partidos hay que ser consciente de que tenemos que convivir todos. Y Sí, cuando no se quiere que una parte conviva, entonces ya el proyecto político está destinado a morir, me parece. Y es a las pruebas me remito. así es, totalmente. Pero sí, Eh, yo creo que ahora lo que toca es unir, porque sí, ya pasó, ya lo dijimos el primer programa después de las elecciones, Jonathan. Se cierra el capítulo de elecciones. vamos a Inicia, construir país. inicia el capítulo de la Costa Rica del 2026 a la 2030. De lo bueno o lo malo, todos, en mayor o menor responsabilidad, tenemos que aportar. Así es, y yo creo que, insisto, el nuevo gobierno va a tener claro ese detalle en función de construir y permanecer, porque ya no da el discurso igual para sostener la continuidad, tienen que hacer algo diferente. Muchas Claro. gracias, Ronnie. Bueno, no, se nos fue el programa nuevamente. Saludos allá en la cabina principal a Chava. Siempre, Manda a preguntar, Chava, que cómo le fue en Punta Arenas. vea que estaba soleado, ¿Estaba soleado? estaba soleado. Sabe que cuando hace sol, la gente es como que se isola y ya no Sí, sí. funciona igual. Exacto, y terminan comiendo más chucheca de la cuenta. Nos vamos. Nos vamos. Al que ríe el último ríe mejor. Dios los bendiga mucho. Hasta mañana. Si Dios así lo permite. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.